Bien, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 18. Ya hemos leído esta sección, así que vamos a mirar qué significan estos versículos. En el capítulo 1 vimos claramente que Jesús es superior a los ángeles. Esa fue la intención del escritor a los Hebreos en el capítulo 1, dejar claro que Jesús es superior a los ángeles. Que Jesús no es un ángel, sino el mismo Hijo de Dios, o sea, el mismo Dios. El versículo 4 de ese capítulo 1 lo deja claro cuando dice, hecho tanto superior a los ángeles. Tanto superior a los ángeles. Y luego, en el verso 5 del capítulo 2, también lo hace así. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Primero en este versículo nos dice que el mundo fue sujeto a Cristo y no a los ángeles. Nuevamente concluyendo esa parte que está enseñando de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, ¿verdad? Y ahí mismo aclara de qué es lo que él está hablando. Acerca de lo cual estamos hablando, o sea, de que Jesús es superior a los ángeles. Y luego el versículo 6 nos presenta el cambio que va a tener en esa enseñanza. Dice, pero, o sea, tenga en cuenta, Jesús es superior a los ángeles, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Por eso dice pero, porque va a enseñar algo opuesto a lo que ya enseñó, de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, pero ahora va a hablar de cuando Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Y lo que vemos aquí al escritor es mostrando la otra faceta de Jesús, o lo que teológicamente se conoce como la unión hipostática. Es decir, que Jesús es superior a los ángeles porque es Dios, pero fue hecho un poco menor que los ángeles porque fue hecho hombre. El Verbo se hizo carne. En el versículo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas hablaban la palabra, y esa palabra es Cristo, pero luego Cristo mismo, o esa palabra misma, se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, Cristo se hizo hombre. El versículo 6, ya leímos el versículo 7 también, ya allí nos muestra el autor de la salvación, y nos va a explicar el escritor a los Hebreos que el autor de la salvación debía como hombre pasar por aflicciones, sufriendo la paga del pecado. Y lo primero que vemos aquí es que el autor de esta carta a los Hebreos usa las escrituras para sustentar la humanidad de Jesús, que eso es lo que va a hacer en esta sección. Él va a hablar ahora no de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sino de la humanidad de Jesús hecho un poco menor que los ángeles. Y va a citar el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 6, que fueron los versículos que leímos, del versículo 6 al 8. El versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todos esos tres versículos hablan de la humanidad de Jesús. Esto también nos ayuda a dejar claro que Jesús, si bien es el Hijo de Dios, también fue semejante a nosotros en todo, como dice el versículo 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante en todo. En todo es en todo. Y teniendo esa semejanza nuestra como hombre, Jesús también fue tentado, dice el versículo 18.
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. En este punto, por ejemplo, yo difiero de algunos que dicen que Jesús fue tentado, pero no igual que nosotros. Yo difiero porque entonces, o sea, en lo que yo tengo diferencia es, yo sé que Jesús no iba a pecar, pero sí fue tentado y sufrió la tentación. De hecho, este mismo versículo confirma. Otros dicen que no, Jesús no, o sea que la Biblia habla de que Jesús fue tentado, pero él no sintió esa concupiscencia porque él no tenía pecado. Hablando de eso, entonces tendríamos que remitirnos a Adán y a Eva. Adán y Eva fueron hechos rectos, dice la palabra, pero luego por Satanás fueron movidos, fueron tentados. ¿De dónde surgió en ellos eso? ¿Cierto? O sea, ellos no tanto en el pensar mal de Adán y Eva, sino en la cascarita, que pudiéramos decir así, que le puso Satanás en la tentación, sino que serán como Dios, serán abiertos vuestros ojos, van a tener mucha más sabiduría. Eso es una cascarita muy sutil que no hace tanto al hombre pensar con malicia, sino con curiosidad, pero para caer en un mal. Y es lo mismo que yo veo en la parte de Cristo. Si Satanás lo lleva para el pináculo del templo, por allá en las alturas, le muestra todos los reinos y le presenta todo eso, entonces qué gracia si él no sintió, sufrió ese momento. Qué gracia de tentación era esa. ¿Cómo iba Jesús a padecerse luego de nosotros si él no sintió ni el más mínimo sufrimiento frente a lo que Satanás le presentó a él? ¿Sí me hago entender? El versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. O sea, él no fue tentado así. Eso me resbala, diría a algunos. No, él padeció cuando estuvo en esa situación. Entonces ahí dejamos claro esa posición que yo tengo frente a este punto. Así que entonces estos versículos van a derribar también la falsa enseñanza de que Jesús no era 100% hombre. Algunos niegan la humanidad total de Jesús. Y dicen, Jesús era una especie de fantasma. Ustedes ven en las Escrituras que Jesús estaba aquí, desaparecía y aparecía. Estaban los discípulos allí en el mar y Jesús luego les aparecía flotando sobre las aguas. Entonces Jesús no era 100% hombre. Esa es una falsa enseñanza que ha también ocurrido durante la historia de la iglesia. Estos textos que acabamos de leer nos dice que Jesús fue semejante a nosotros en todo, absolutamente. Pero por otro lado, el escritor usa ahora la frase que usamos para el nombre de esta enseñanza, el autor de la salvación. Eso lo encontramos al final del versículo 10, al autor de la salvación de ellos. Y esta frase lo que el autor está haciendo es reafirmando que la situación adversa o los sufrimientos que Jesús vivió o la humillación que enfrentó era algo preparado, era algo predestinado y era algo necesario. ¿Necesario por qué? Porque la única forma para que hubiera salvación era con humillación. La única forma para que hubiera salvación era con humillación. Las personas dicen, si Dios quería salvar al hombre, ¿por qué no salvó desde el cielo sin enviar a su Hijo? Otros dicen, si Dios es amor, ¿por qué no salva a la gente así? Ya, lo salva. Yo lo salvo, yo lo perdono y lo salvo. Y esta pregunta que la gente hace
obedece a la ignorancia de lo que es la justicia de Dios. La gente ignora que Dios es justo. La gente a veces quiere ser más compasivo que Dios mismo y quieren ser más justo que Dios mismo. Y salen esas preguntas que no tienen ningún fundamento. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Eso es la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y Romanos 3:23 nos dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Y quiénes pecaron? Todos nosotros pecamos, entonces todos merecemos la muerte. Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la justicia de Dios. Así que para haber salvación debe haber muerte, dice Romanos 6:23. Pero no la muerte de un pecador, porque la muerte de un pecador no alcanza la justicia de Dios. En el antiguo pacto, el cordero que iba a ser ofrecido para expiación del pecado debía ser perfecto. No podía tener mancha, no podía tener defecto físico. Tenía que ser un cordero de un año perfecto en todas sus cualidades. Y eso hablaba de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero perfecto, el hombre perfecto, el hombre sin mancha, el hombre sin pecado, el único hombre que podía morir por los demás hombres para saldar la justicia de Dios. Por eso no se podía la muerte de cualquier otro hombre, porque ya estaba manchado, ya estaba en pecado. No alcanza esto la justicia de Dios. Por eso dice el versículo 9 y 10 del capítulo 2 de Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aclara quién es. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía. Y esa palabra es muy importante. Y esa palabra explica el por qué el Hijo de Dios tenía que descender del cielo y morir en la cruz del Calvario. Porque convenía, era la única muerte que valía para la justicia de Dios. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hasta aquí el autor entonces nos aclara del por qué y para qué Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Y aquí el autor nos hace pensar en el himno que cantaba la iglesia primitiva, que está escrito en Filipenses. Vamos a ir a leerlo. Los historiadores dicen que esta sección pertenecía a un himno que cantaba la iglesia primitiva. Filipenses 2, 6 al 11. Donde nos muestra de la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús, la humillación de Jesús y luego la exaltación de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Y vamos a Hebreos y allí lo que dice el escritor es, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo está en el estado hoy Jesús actual? Coronado de gloria y de honra. Pero para ser coronado de gloria y de honra tuvo que padecer la muerte nuestra, no la de él. Por eso dice, gustase la muerte por todos. Él murió por nosotros, para que por medio de las aflicciones, del sufrimiento, del castigo, de nuestra paz, Él pudiera ser el autor de la salvación de nosotros. Ahora, del versículo 11 al 13 de Hebreos, el escritor usa una serie de versos que hablan de la humanidad de Jesús o de Jesús hecho un poco menor que los ángeles. Nuevamente va a citar las escrituras del Antiguo Pacto, Salmo 22, 22, Isaías 8, 17 e Isaías 8, 18. Y en su orden dice el escritor, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. La sola expresión, anunciaré a mis hermanos tu nombre, está hablando de la humanidad de Cristo, que se está haciendo semejante a nosotros y por eso nos llama hermanos. Versículo 13 dice, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. La cita final del versículo 13, que corresponde a Isaías 8:18, no dice igual que aquí en Hebreos. Aquí dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es así y es ahí donde se debe entender luego lo que dice Isaías, de que hijo nos es nacido y será llamado Emanuel, ¿cierto? ¿Cómo más? Padre eterno, Dios con nosotros. Y luego dice Padre eterno, donde ahí los unitarios dicen que, ven, Isaías lo presenta como el Padre. Entonces Jesús es el Padre. Pero es en esta relación en que Jesús, cuando se hizo semejante a nosotros, cuando Jesús vino aquí a la tierra con sus hermanos, Él es como si se pudiera entender como el hermano mayor. Y Jesús nos adoptó aquí en esta postura y nos adoptó como hijos. Por eso dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y inmediatamente el mismo texto contradice la posición unitaria. Porque si Jesús es el Padre, entonces ¿quién fue el Dios que le dio a Jesús los hijos? ¿Sí? Es una contradicción total la doctrina unitaria. Y por eso ellos no comprenden cuando dice Isaías, Padre eterno. Y es en esta posición de cuando Jesús vino a esta tierra, como hombre, como humano. En el versículo 14, luego enfatiza y describe la humanidad de Jesús. Enfatiza cuando dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso convenía, como dijo en el versículo 10, que el autor de la salvación, que era superior y que es superior a los ángeles, tuviera que ser hecho un poco menor que los ángeles, o sea, como hombre, porque la única forma de haber salvación es que por medio de la humanidad del Salvador, Él pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte con la misma muerte. El diablo tenía una herramienta muy poderosa y era la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces era la combinación perfecta de Satanás. La muerte y el pecado para tener subyugado a toda la humanidad. Y luego Cristo vino a este mundo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para con la misma arma que Satanás usaba
para destruir a la humanidad, con esa misma arma Jesús destruyó al diablo. Con la misma muerte destruyó el imperio del pecado, el imperio de Satanás, y destruyó la muerte. Ahora, aquí encontramos una palabra que vale aclarar, y es la palabra destruir. Dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esa palabra tenemos que entenderla en dos formas. La palabra destruir significa que Cristo garantiza la destrucción de Satanás, del pecado y de la muerte. Eso está garantizado en el futuro, la destrucción total. Pero hasta hoy eso todavía no ha sido cumplido. Hasta hoy sucede es lo que dice el término original de la palabra destruir, que es el griego katargeo. Esa palabra significa reducir a inactividad. Limitación. O sea, el diablo está limitado para hacer lo que quiera hacer. Sí será destruido al final, pero por ahora todavía sigue operando, pero limitado. Ha sido reducido a inactividad por la muerte de Jesús. Por eso dice el versículo 8 de Hebreos 2. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Lo presenta como algo inmediato, pero aclara. Porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, ya todo está sujeto, pero todavía no se ve. Es lo mismo la aplicación del término destruir. El imperio de la muerte de Satanás está destruido, pero todavía no ha llegado a su fin. Mientras tanto está siendo reducido a inactividad. Jesús pagó el precio de nuestro rescate por medio de la muerte, y Jesús pagó ese precio. Yo pregunto, ¿a quién? Jesús no le pagó al diablo nada. Jesús le pagó fue a Dios. Pagó la justicia de Dios. Porque algunos pretenden que es como el que secuestra, ¿cierto? Y entonces están pidiendo una extorsión y el otro va y paga al extorsionista, al secuestrador, la liberación de él. Así quieren a veces ver la obra de Cristo, como que Cristo vino a este mundo y le pagó al diablo muriendo en sustitución nuestra, y entonces ahí sí como que libérenmelo. No, Jesús no hizo, Jesús vino fue a destruir, o sea, a derribar, a aniquilar. Vino fue una guerra, él no vino a hacer negocio con el diablo, pero el pago fue a Dios. Versículos 15 y 16 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, por eso se hizo hombre, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que si Jesús fuera un ángel, se hubiera hecho un ángel para salvar a los ángeles, pero él no vino a esa misión. Él vino fue a salvar a los hombres, a la descendencia de Abraham. Con esa expresión está nuevamente aclarando la humanidad de Jesús. Y aparte de eso, para finalizar, Jesús no solamente vino a esto que acabamos de ver, a cumplir una misión simple o un cumplido, sino que hay algo más especial en los versículos siguientes, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Jesús es grande en misericordia y conoce nuestro sufrimiento acá. O sea, Jesús no vino simplemente a morir, ya pagué y listo. No, él vino a experimentar nuestra condición. Jesús como Dios la sabe, ¿cierto? Pero en
carne propia, en sangre propia, vino a experimentar nuestro sufrimiento acá. Y eso le da todo el mérito de poder ser grande en misericordia, como dice el versículo 17, para venir a ser misericordioso, compasivo, para poder luego hacer la función sacerdotal, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús es movido a compasión por nuestra condición, por nuestro trasegar en esta vida. O sea, a Jesús no se le escapa nuestra forma de vida aquí, nuestros sufrimientos, nuestras angustias. A Jesús no se le escapa nuestra vida afligida. O como dijo Job, la vida es brega en esta tierra. Y Jesús se mueve a misericordia, se mueve a compasión cuando nos ve en esa situación. Y además esto le da todo el poder para socorrernos en la tentación, dice el versículo 18, para socorrernos en la tentación, porque Él padeció siendo tentado. Y si pecamos, es misericordioso para interceder como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, dice el versículo 17, para expiar los pecados del pueblo. El autor de la salvación es Dios para salvarnos. El autor de la salvación es hombre para comprendernos. Amén.